su compatriota, con su connacional. Bueno, darle por supuesto las gracias y sobre todo en mi experiencia como entrenador en el Delfín de Ecuador de la Primera División, confirmarte, Braulio, que es un mercado interesante, confirmarte que me ha llamado la atención del gran nivel que tiene el campeonato y de lo equiparado que está el campeonato y que es una liga en la que hay potencial como para que un club como el Atlético Osasuna esté pendiente. Esto no es una pregunta, esto es una afirmación desde un ojo clínico o técnico de entrenador. Bueno, os voy a decir un secreto. Él fue uno de los que me dijo, le voy a dar un poco de coba, ya que me ha dicho eso. Nosotros firmamos a Dani Parejo, el capitán del Valencia, hace un montón de años, y él me dio un informe muy positivo, que se lo dije a Unai Emery, el entrenador que ganó las UEFA, era nuestro entrenador. Y fue uno de los que sumó para mal, o sea que no debe tener mal ojo porque Parejo me habló bien de él. O sea que agradecérselo desde aquí públicamente. Pues nada, gracias a ti, Braulio. Sí, la verdad es que a Parejo le tenía por aquel momento en Getafe, le conocía muy bien, además le había tenido en su etapa inicial cuando era un niño en el Coslada, por lo tanto me preguntaste por un jugador que le había criado prácticamente y no diremos con quién, pero me lo comparabais con otro y yo no tenía ninguna... No, es verdad, pregunté por dos, no voy a decir el nombre, porque si no se va a enfadar y no pudo venir al Valencia. No, porque también ha sido un extraordinario jugador, pero yo entre los dos, la verdad es que no tuve ninguna duda y ahí está la carrera que ha hecho Parejo, pero bueno, que el éxito y el paso lo disteis vosotros, que fue firmarle y ponerle un buen contrato. Sí, así es. Así que, profesor López, usted, a ver, para continuarla ahí de catedrático a catedrático seguramente, ¿eh? Sí, bueno, lo primero que tengo que transmitir, compañeros, es que el Club Atlético Osasuna es un club muy arraigado en España, con unos valores difíciles de encontrar en otros clubes y la verdad es que viene siendo un club ejemplar desde mucho tiempo atrás. Es cierto que quizás no suena tanto, no es tan conocido como los grandes, pero puedo asegurar que esos cimientos están bien asentados y es un club que es un ejemplo desde muchos puntos de vista, ¿no? Y yo creo que en eso Braulio ha tenido mucho que ver en los últimos años, donde se llevó pues toda su experiencia de haber trabajado en Valladolid y en Valencia también. También le podemos preguntar luego quizás conoce Steven Plaza de Real Valladolid. Y bueno, a mí, Braulio, me gustaría que nos hicieras llegar desde la dirección deportiva de un club de Primera de España, ¿qué seguimiento tenéis del fútbol sudamericano? ¿Qué consideras que pueden aportar los futbolistas sudamericanos? Y más en concreto, si de alguna manera seguís la Liga Ecuatoriana. Bueno, seguimos todas las ligas que podemos. Evidentemente, este es un año particular porque al final no hemos podido... Yo creo que en mi opinión, ver al futbolista en directo no tiene parangón con verlo en televisión. Yo cuando estaba en el Valencia al final... Fiché a Jonas González, un chico que venía más emulador de Sudamérica, y a mí en el vídeo me parecía hasta rápido. Luego tú lo vi en directo y evidentemente cambia el césped, es mucho más alto, las medidas climatológicas, todo cambia, necesitas ir a ver. Evidentemente hay muchísimo talento en Sudamérica a nivel futbolístico, pero en mi opinión necesitan todos un proceso de adaptación. El Pervis que llegó a España no es el mismo Pervis que ahora. El Chimi Ávila que yo tengo, que vino de Argentina, que se fue al Huesca, no es el mismo. El Jonas que yo firmé, Vanega que tuvimos, que ahora está en Sevilla, no tiene nada que necesitan un proceso, pero el talento es innato. Es cierto que tienen, tanto a nivel técnico y sobre todo a nivel físico, unas condiciones tremendas, pero también cambia todo a nivel táctico, no tiene absolutamente nada que ver, los partidos son más abiertos. Si metes a un chico de Sudamérica quizás a jugar en fútbol italiano que es tan táctico, pues probablemente sufriría más. Yo creo que todos, incluso las personas, no solo los futbolistas, necesitamos un proceso de adaptación. Si yo fuera a Ecuador necesitaría el primer año pues adecuarme y entender lo que es Ecuador, lo que aclimatarte a nivel de vida, porque eso todo eso somos personas y intervienen en el rendimiento, pero evidentemente sí que seguimos mucho el fútbol sudamericano. Este año no hemos podido viajar por motivos obvios. Sí, dentro de esta adaptación, Braulio, ¿qué consideras que es lo que más les cuesta, ¿no? Por tu experiencia, no yo solo con el caso de Pervis, sino en general por tu experiencia de la contratación de jugadores sudamericanos. A mí es una pregunta que me han hecho mucho los compañeros que ahora tengo en esta tertulia, ¿no? Del futbolista sudamericano, ¿qué es lo que más le cuesta adaptarse o qué diferencias tiene con respecto al jugador europea? Sobre todo el ritmo de los entrenamientos, la intensidad, quizás la forma de entrenar
Aquí los entrenamientos, por ejemplo, los que nosotros hacemos son 70, 80 minutos, pero a un nivel muy alto, y yo creo que eso se nota muchísimo. Luego, incluso el césped, aquí en la liga tenemos unas medidas de las cuales no podemos pasar. Yo cuando estuve en Sudamérica el césped estaba muy alto y todo eso hace que el fútbol sea diferente. La amplitud en cuanto a las líneas, que la defensa está muy alejada del centro campo, con lo cual hay más espacios, un fútbol más abierto. Y luego también la vida. Al final no es lo mismo vivir en Ecuador pues que vivir en Pamplona, te tienes que adecuar. Ahora Pervis vive además cerca de mi casa y siempre está paseando con su niña pequeña con el carrito y todo eso, porque si tú no estás a gusto a nivel personal no vas a rendir nunca a nivel deportivo. Hay jugadores que salir de su zona de confort les cuesta mucho, y si hay determinados futbolistas que rinden solo en Alemania, solo en España, solo en Ecuador, y todo eso, hasta que tú no salgas de esa zona de confort, no sabes tu real valía como futbolista. Es cierto que el futbolista sudamericano en España creo que es mucho más fácil que rendir que, por ejemplo, ir a Alemania o ir al propio Inglaterra. Señor Vázquez, enseguida con las... Sin duda. Profesor López, usted, enseguida. Sí, bueno, es que tenéis que saber, compañeros, que me corrija Braulio si no es así, es que el Club Atlético Osasuna es uno de los 4 clubes en España que no es una sociedad anónima deportiva. Es decir, fijaos al nivel, es decir, ha sido un club tan arraigado, como decía anteriormente, que siempre o casi siempre ha estado muy bien financiado económicamente y le ha permitido siempre seguir siendo un club público, ¿no? Un club de los socios. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta para que entréis en valor de lo que es el Club Atlético Osasuna, porque yo he estado allí recientemente y soy consciente de que no es un club que quizás el ecuatoriano de a pie le tenga dominado. A mí me gustaría, Braulio, porque yo en mi etapa como seleccionador de Guinea, cuando llamaba a un jugador a la selección, por un lado el club siente que el jugador se revaloriza, pero por otro, al tener un desplazamiento tan largo como es en vuestro caso, de tener que irse hasta Sudamérica, jugar 2 partidos, quizás volver con una lesión o con un ritmo de competitivo, ¿hasta qué punto, cómo evaluáis esa sensación? ¿Realmente es una alegría que le llame, en el caso de Pervis, Ecuador o otros casos de jugadores sudamericanos? Pues depende, porque cuando estaba en mi época de Valladolid coincidía que en segunda división no paraba la competición y perdía a Hernán Pérez, el paraguayo, o a Mójica, el colombiano, 2 sudamericanos que para nosotros eran muy importantes porque venían de competir, con lo cual venían 12 horas en vuelo, o en Argentina me pasaba con Jonas cuando iba a Brasil, o Vanega a Argentina. Y luego esa semana no compiten igual. Muchas veces hay muchos entrenadores que cuando van con su selección, esa semana no empiezan de titular porque el cambio es bastante brusco. Sí que es una alegría porque si va a la selección es porque tiene un rendimiento espectacular con nosotros, pero también es verdad que muchos entrenadores sinceramente desean que no los llamen porque te rompe la rutina diaria. Entonces, bueno, el tema se ha adaptado un poco el tema de las fechas FIFA, de jugar el lunes, de todo esto, que espero que continúe para que haya mayores días de descanso, porque si no, sobre todo los futbolistas que tienen que ir a Sudamérica vuelven en unas condiciones que yo creo no las más adecuadas para competir al máximo nivel. Y más para un club como nosotros, es un orgullo que vaya con su selección. Pero, por ejemplo, cuando fue a Elche, yo digo, bueno, pues por lo menos está aquí al lado de casa, volverá pronto, pero si se tiene que ir a jugar una eliminatoria, pues imagínate. Además, y el hecho de este buen rendimiento de Pervis, Braulio, te hace que te centres un poco más el foco en lo que es la Liga Ecuatoriana, es decir, ¿crees que van a tirar de ahí debido al gran rendimiento? Porque yo entiendo que si te preguntan por nombre y apellido de Valencia, de Atlético Madrid o Barcelona, pero yo entiendo que tú has sido director deportivo de Valencia y que quizás Valencia está en el top 4, top 5 del fútbol español, y bueno, se está hablando de que quizás podría formar parte de una gran plantilla, ¿no? ¿Crees que puede haber un efecto dominó ahí que se mire o te hace mirar un poco más la Liga Ecuatoriana? Sí, yo creo que sí, que además al final el nivel físico de los futbolistas, el que son casi atletas, están muy dotados físicamente, y sí que es cierto que hay un efecto llamada. Al final esto es como todo. Al principio los focos eran Brasil y Argentina, luego empezaron a que si los chilenos, luego los colombianos, ahora los ecuatorianos. Evidentemente sí que se produce un efecto llamada cuando veis que chicos de otras nacionalidades que no son los focos de
Brasil y Argentina te dan rendimiento, seguro, seguro. Aproximadamente 2-3 minutos, profesor López, cuéntenos, ¿cómo cuantifica, cómo fue la experiencia en Guinea Ecuatorial? Le escucho hablar de Guinea Ecuatorial, ubicada al occidente de África, en línea recta, literalmente con la línea ecuatorial, es decir, si hacemos desde el Ecuador, cruzamos todo el territorio brasileño, el Atlántico, y cruzamos, vamos a dar a Guinea, más o menos, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, y República de Guinea. Son 3 naciones que tienen exactamente el mismo nombre. En Guinea Ecuatorial particularmente se habla, tengo entendido, español en su gran mayoría, castellano, francés por ahí. Total, las 3 naciones, fruto de las luchas intestinas, se dividieron como tal, así, de aquella manera. Sí, usted me asiente, creo que no estoy lejos de conocer la historia de lo ocurrido, pero en esta parte y en el occidente de África, ¿cómo fue la vivencia? ¿Cómo fue el recorrido que le tocó cumplir? Sí, una fue colonia portuguesa, otra colonia francesa, claro, y otra colonia española, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo dirigí la Guinea Ecuatorial, fue España hasta 1950. A partir de ahí se separó, ¿no? ¿Qué ocurre? Que FIFA, cuando yo cojo el cargo de seleccionador nacional, FIFA me permitía convocar jugadores para la selección de Guinea Ecuatorial que tuvieran padres o abuelos guineanos, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos ya habían nacido en España, yo podía llamarles para la selección nacional de Guinea. Eso que me dio Walter, me dio un nivel de jugadores superior y me dio poder convocar y sobre todo marcar un modelo de juego muy distinto a lo que era el fútbol africano, que es un fútbol muy físico, un fútbol que todo lo basa en su condición genética. Sin embargo, yo monté un modelo de juego en función del futbolista español, poniendo la pelota en el piso y construyendo un fútbol combinativo desde el arquero, ¿no? Correcto. Y eso nos hizo ser distintos dentro del fútbol africano y nos hizo conseguir cosas históricas como ganar por primera vez fuera de casa, la clasificación para la fase de grupos de la Copa de Qatar, la Copa del Mundo de Qatar 2022, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria y bueno, un crecimiento para mí como técnico, dirigir una selección nacional muy buena. Qué bueno, interesantísimo, realmente. Y ahora, profesor, ¿en qué fase está del aprendizaje de Colombia? ¿En qué etapa está en este rato? Bueno, pues la verdad que de verdad que llevo vuestro horario, porque todas las noches me acuesto hasta las 6 y las 7 de la mañana con el tema de la América de Cali, claro, atendiendo muchísimos medios de comunicación. Y mira, mañana hay una asamblea en el fútbol colombiano en la que se va a decidir si se reinicia el campeonato en función de cómo se dejó o se da por perdida la temporada y se empieza una temporada nueva. Se establecerán fechas definitivas. A mí, Walter, me consta que estoy entre los 2 elegidos finales, es decir, o el equipo es mío o es de otro técnico. Si bien es cierto que todo este tema de la pandemia, que el estar a más de 10.000 kilómetros y no poder tener esas reuniones cara a cara como a mí me gustaría, claro, pues lógicamente me tiene más inestable o más incertidumbre, pero bueno, estar entre los 2 elegidos para entrenar a la América de Cali después de que hemos pasado un filtro muy, muy fuerte de muchísimos técnicos, estoy contento, pero lógicamente solo se lo pueden dar a uno. Yo creo que tengo opciones y bueno, pues esperando la decisión definitiva, que yo creo que es clave lo que se diga mañana en la asamblea. Qué bueno, estaré pendiente, rastreando todo lo que ocurra por el lado de